Assalamu alaikum y bienvenidos a especial de Ramadán, día número 29. Hoy fue el último ayuno del mes de Ramadán y con este último día y mañana oficialmente con la celebración de Eid, con la oración de Eid, se va a despedir al mes de Ramadán. Se va a despedir a la práctica de ayunar. Pero no vamos a despedir a las bendiciones, a las buenas obras, virtudes y bondades que habíamos adoptado durante este mes bendito. No vamos a despedir a las nuevas prácticas o a las bondades que hemos hecho parte de nuestra vida o logrado en esta nueva etapa de nuestra vida. Por lo tanto, dijo el santo profeta Mohammed, la paz sea con él, que durante el mes de Ramadán se abren las puertas del paraíso, se cierran las puertas del infierno y los demonios son atados. Eso no quiere decir que Dios abre las puertas del paraíso y luego los cierra después de Ramadán, o en el Ramadán ata nuestro demonio y luego lo deja de nuevo abierto, sino que quiere decir que el creyente logra, por ciertas prácticas espirituales, por su esfuerzo, por sus sacrificios, él logra de entrar a un estado de paraíso, él logra de alejarse, de aislarse del infierno, él logra de atar a su propio demonio, a su propia maldad. Y despedir a Ramadán no significa ahora volver a sus pecados, a sus maldades, a sus defectos anteriores, sino que despedir a Ramadán significa, sí, despedir al ayuno y al mes de Ramadán, pero no despedimos a las buenas obras y bondades y las bendiciones del mes de Ramadán. Y eso justo también es el objetivo de celebrar el mes de Ramadán. Y un creyente, él hace todo lo posible de mantener ahora las buenas prácticas, las bendiciones del Ramadán y llevarlas hasta que venga el próximo Ramadán. Y así él entra con un nivel más alto, un nivel más puro cada año en el nuevo Ramadán o en cada Ramadán que viene en su vida. Sin embargo, la práctica del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, también nos enseña eso. Y encontramos que su práctica era, después de Ramadán, fue el día de la celebración de Eid, y en ese día no se ayuna como musulmán. Y luego era la práctica del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, de ayunar por 6 días seguidos. Y él dijo que una persona que ayuna por 30 días durante el mes de Ramadán y luego 6 días durante el próximo mes, que es el mes de Shawwal, es como si hubiera ayunado durante todo el año, porque las bendiciones de ayuno se multiplican por 10. Entonces los 30 días de Ramadán son 300 y luego los 6 días son 60. Entonces más o menos 360 días. Y eso justo explica que una persona cuando se despide al mes de Ramadán no es ahora despedir también a todas las buenas prácticas y las prácticas espirituales, sino que hay que mantener y seguir ahora este ritmo. Con eso deseo en adelantado ya a todos los hermanos y hermanas musulmanes un Eid Mubarak, un Eid feliz, que sea este Ramadán bendito para nosotros todos. Y gracias a ustedes por acompañarme durante este mes. Espero que les haya servido. Y hoy fue el último programa de especial de Ramadán. Y hasta pronto, inshallah, nos vemos. Assalamu alaikum.